vamos a concentrar mucho las preguntas, que sean muy concretas, y si queréis empiezo yo con tres muy concretas mientras lo vais pensando, ¿vale? Bueno, primero a Paula. Has utilizado en bastantes ocasiones la cuestión de lo posible y la posibilidad. En relación a la alteridad, desde luego, has comentado que lo igual siendo distinto de mí es un modo de entender la alteridad, y que también lo múltiple, entiendo que es algo así como una multiplicidad de alteridades, podemos asumirlo como algo de nuevo distinto de mí, o sea, el mí ahí tiene como mucho peso, distinto de mí y posible a la vez. O sea, ¿cómo entiendes esto posible? Y sobre todo lo que más me interesa es qué tiene que ver con lo posibilitante en tu, tal y como, bueno, en tu línea de investigación. Lo posibilitante lo has introducido al final del discurso. Dentro de las sendas, ¿no? Había un nivel como posibilitante, otro no sé, posibilitado quizá. Quiero que me cuentes lo posible y lo posibilitante que tienen que ver. Y bueno, muchísimas gracias también a Lourdes. Joder, es que habrías muchísimo que hablar. Pero algo muy concreto. ¿Qué tiene que ver la imagen con la cuestión de la no síntesis en el planteamiento de Benjamin? Desde la perspectiva dialéctica que tú has llamado, ¿no? De los diferentes puntos de vista que nos ofrece Benjamin para pensar este tiempo mesiánico, ¿qué tiene que ver en la alteración de la dialéctica que hace Benjamin, la imagen? Tú has dicho que es como un culmen, ¿no? Que es un punto álgido de esa no síntesis. No sé si podrías desarrollar algo más. Exactamente, no sé, la ausencia de la imagen, qué relación tiene con pasado, futuro, no sé. A ver si puedes contar algo. Vale, vamos a recoger preguntas. ¿Sí? Teresa, genial. Yo creo que lo suyo es hacerte una a ti. Me la hago yo, sí. ¿Así te la haces tú mismo? No, yo te hago una, luego tú te haces la que tú quieras a ti mismo. Vamos a ver, es muy breve. ¿Por qué Bishop? Y después, ¿por qué a ese pliegue, ese pliegue de la fuera, que es la subjetivación, Deleuze lo piensa desde Foucault? Nada más. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Bueno, no he tenido tiempo de pensarlas, así que espero que me entiendan cuando la haga. Yo un poco voy a preguntar por el camino de Teresa, con el tema del pliegue de la subjetividad. En la lectura que hace Deleuze, la interpretación que hace Deleuze del poeta, cómo después qué pasa con ese el pliegue de la subjetividad al volver a plegar, al volver a desplegarse, porque se pliega y cuando se despliega de nuevo deja de ser un yo. ¿Puedes repetirlo? Hay un plegamiento donde supuestamente hay un ahogamiento del yo, por lo que te entendí, de que dice el poeta, no que dice Deleuze. Y después vuelve a desplegarse esa voz, cómo se despliega. Por lo menos por lo que yo entendí, que cuando hablabas del ahogamiento, es un plegamiento del yo, de la subjetividad. Se vuelve a desplegarse porque el poeta sigue poetizando. ¿Y cuál es esa voz del poeta cuando no es más desde una subjetividad? No sé, me quedo ahí como, no sé si lo entendí mal, me lo aclarás, me decís no entendiste cualquier cosa y no sé. Y después con respecto, bueno, justo la pregunta que iba a hacerle a Lourdes pasaba por lo mismo, si podías matizar un poquito más lo de ese punto álgido de la dialéctica. Y también son matizaciones, todo matizaciones, lo voy a pedir hoy. Y a Paula, hablaste sí también de, a lo último de todo, espérenme un segundito, hablaste de la coligación de nuevos umbrales, coligar en nuevos umbrales, y después ya te fuiste saltaste el puente, ¿no?
Entonces, cuando umbral, puente no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ese coligar en los umbrales, ¿a qué te referís con esa coligación? Yo solo había preguntado a José Luis, hago muy breves, dos preguntas. Primero, hacer público mi inmenso contento, mi enorme alegría de que Lourdes Reyes esté con nosotros y esté en Cuenca, que en efecto fue un asunto mágico que ha traído la propia realidad y no lo sabíamos al invitarte, ¿verdad? Y mi pregunta es, una vez que se subordina, no desaparece, el tiempo lineal a la temporalidad sincrónica, pero del instante, ¿cómo modifica esto la dialéctica? ¿De qué manera puede seguir habiendo una dialéctica, por así decirlo, no cinética? Y en relación a Paula, lo que yo quería preguntar sobre todo es en toda esa dimensión de complejidad que nos ha traído, ¿verdad? Donde ya esa riqueza es la de la complejidad, ¿cómo quedan modificadas las unidades? Porque una cosa es en efecto la pluralidad y la alteridad y otra, sin embargo, los modos de comprensión de la unidad y la mismidad. Una preguntita más. Muchas gracias por la comprensión. Bueno, pues vamos respondiendo. Tenemos 5 minutos menos de lo que de manera que, bueno, pues mucha reflexión, claro. Voy a empezar en cuanto a las preguntas de Teresa, muchas gracias por las dos. Sí que es cierto que, bueno, pues son asuntos de fondo, superficie, izquierda y derecha, que no he podido tratar en el texto. ¿Por qué Michaud? Desde dos puntos de vista. El primero, digamos, doxográfico. Michaud, el texto que he tratado de introducir, La vida en los pliegues, está escrito en 1949 y me interesaba mucho ver cómo trabajaba la noción de pliegue, justamente porque Heidegger, que dice pliegue de diversos modos a lo largo de su obra, solo utiliza la noción de pliegue en el poema de Parménides, Sbífal, en un periodo de 10 años escasos, que va del 46-47 al 53. O sea, entonces coincidía justo, y bueno, pues sin más, doxográficamente era suficientemente llamativo como para ver esa resonancia, ¿no? Hasta dónde podía llegar. Otra perspectiva sería atender un poco a la propia obra de Michaud, y desde ese punto de vista, y sin problematizar esto es muy complicado, pero un poco en la línea de lo que apuntó el profesor Félix Duque el último día. Poesía, a propósito de la ponencia de Vanessa. Poesía, pensar, un abismo. Michaud no hace poesía, él tiene un grave problema con esto. Afirma que, de un modo quizá muy estoico, que él está obligado a escribir. Bueno, él es escritor y tiene bastante obra pictórica también, como sabéis, bastante popular y bastante buena, al menos cantidad, tiene bastante. Entonces, tanto en la escritura como en la pintura, él considera que, bueno, pues es algo que hace, pero que realmente no le termina, es una suerte de obligación que no le termina de completar. O sea, no hace ni poesía, ni hace pensar, sino que hace algo así como un pensar poetizante, que, si queremos decirlo así, de una manera muy rimbombante, podríamos jugar con qué es el sustantivo y qué es el adjetivo, o decir poesía pensante, no sé, creo que no, creo que cuadra menos, que me resultaba, desde luego, más familiar y que podría entrar quizá en un diálogo, siempre teniendo en cuenta que el diálogo es con lo no igual, con Heidegger. Luego, la otra pregunta de Foucault. Tiene que ver sobre todo con, bueno, pues con la obra de Foucault, claro, porque Deleuze habla, bueno, el pliegue, Deleuze
se ve obligado a admitir que el pliegue es transhistórico, que eso ya es mucho. Eso es mucho. O sea, hay un pliegue griego, hay un pliegue barroco y hay un pliegue oriental. Claro, o sea, Deleuze, Foucault tiene el texto en los 60 del pensamiento de la fuera. Siempre la cuestión de la fuera como posibilitante, como constituyente de algo según adentro, está muy presente para Foucault. Bueno, iría por ahí. En cuanto a la pregunta de Vanessa, bueno, tenemos que hablarlo con más calma, porque no me ha terminado de quedar claro. Esa, respirar se respira en la zona de subjetivización, pero la zona de subjetivización tiene lugar por el pliegue. La cuestión, o sea, lo que hace Deleuze es gritar el llamamiento muy militantemente a construir el pliegue. De ahí viene su necesidad y viene el se muere. Es una urgencia, pero se podrían oír. Es una urgencia. ¿Lo oyes o no lo oyes? Incluso no insiste mucho en el curso, ¿lo sientes o no lo sientes? Porque en los cursos es tremendo, ¿no? La necesidad del se muere es justamente generar una zona de subjetivización en la que poder respirar. Y eso es hacer un pliegue. Habría una alternativa que es ahogarse, desde luego, pero bueno, eso sería no construir nada, ¿no? Bueno, no sé si respondo algo. Sí, pues quisiera continuar. Bueno, gracias por las preguntas. Entiendo que las tres son más o menos lo mismo, por lo que interpreto, ¿no? La relación entre imagen y dialéctica. Es verdad que la idea que tiene Benjamin de dialéctica es muy extraña, de hecho, o diferente, y de hecho fue uno de los grandes conflictos que tuvo con Adorno, porque Adorno entendía la dialéctica como mediación y obligó a Benjamin en muchos casos a reescribir textos porque le decía que se había vuelto muy místico, ¿no? Que eso no era filosofía, se había dejado influir por Scholem y que no podía ser. Pero bueno, Benjamin siempre mantuvo su posición, su idea de que la dialéctica no era mediación, sino que era tensión y detención. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene esa detención o esa tensión que dice que nunca se resuelve, ¿no? Entre pasado y presente, entre ejes, ¿no? Ese bloqueo, incluso entre la teología y el mesianismo, ¿no? Nunca hace síntesis, siempre mantiene la tensión y dice que la tensión es lo que permite que surjan todas las posibilidades, entre ellas la de la imagen, ¿no? Es una tensión que identifica con el relámpago, o sea, la imagen relampaguea, la imagen aparece en esa tensión a la vista del historiador materialista, de aquel que está preparado para verla, para captarla súbitamente y ahí vuelve a vivir el pasado. Pero claro, nunca permite la síntesis, por eso Benjamin fue súper mal comprendido en la época y lo criticaban todos. O sea, los teólogos y judíos por ser poco teológicos y poco judíos. Los marxistas por ser poco marxistas, ¿no? Entonces es que él nunca quiso sintetizar, él mantuvo la tensión porque creía que de esa tensión surgía todo lo posibilitante. Entre ellas se abría el instante en el que podía entrar todo el pasado, toda la imagen del pasado para que estuviera vivo otra vez el Mesías, ¿no? Cualquier instante es la posibilidad de la entrada del Mesías, dice Benjamin, pero ese instante tiene que ser tensional. La imagen dialéctica es tensión, no es resolución, nunca es síntesis. Por ahí, no sé si he respondido más o menos. ¿Siempre como imagen o es una posibilidad? ¿Se puede dar como imagen o se puede dar como... emerge como imagen? Él habla de imagen, pero no solo como imagen. La imagen es a su vez una expresión, una metáfora más de lo mismo. Vale. Pero sí, imagen dialéctica. Vale. Habla también mucho del concepto de mónada, que yo no lo he desarrollado porque es muy complejo y es un concepto también espacial, ¿no? Pero la imagen dialéctica y la mónada, pero la mónada no entendida como Leibniz cerrada, sino también como... digamos, núcleo tensional que no se resuelve, es la parte de ahí, la mónada como dialéctica. Eso tiene que ver bastante con el pliegue en Deleuze, pero no vamos a... No, sí, pero yo te estaba oyendo hablar y muchísimas cosas de la... Entonces, sí. bueno, pues, Paula.
yo haré el favor, voy a ser muy breve contestando. Vale, en primer lugar, tú lo que me comentabas, José. A ver, estamos en el marco de multiplicidad ontológica, en ese sentido la insistencia y multiplicidad, ¿vale? ¿La asistencia? La insistencia. Ah, la existencia, sí. Luego, por otra parte, posibilitante porque trato de condiciones de posibilidad, o sea, la alteridad potencia esas condiciones posibilitantes, ¿vale? De surgimientos. Y lo posible, pues porque se trata de ver el ser como lo velado y lo no velado, con conectar con esa multiplicidad ontológica que te comento. Entonces, por eso se relaciona con lo posible, ¿vale? Porque implica el reconocimiento de esos otros dos elementos. De todas formas, ya lo discutiremos si quieres más ampliamente. Vanessa, coligar nuevos umbrales. Efectivamente, umbral no es puente, pero sí que los concibo de manera relacionada en tanto que son lugares privilegiados desde los cuales poder acceder a escucha del ser, ¿vale? Eso es lo que los une. Entonces, claro, tanto el umbral como un puente son estos puntos privilegiados desde los cuales establecer esos enlaces, ¿no? ¿Vale? Entre alteridades. Y bueno, Teresa, sobre cómo queda dentro de esta complejidad de las unidades y las mismidades, pues creo que dentro del reconocimiento de lo uno múltiple se trata de la potenciación o del entendimiento afirmativo de las alteridades, ¿no? Entonces, estas se encuentran dentro de unidades de sentido, pero que deben ser comprendidas que esas alteridades que están dentro de una misma unidad de sentido pueden promover diálogo y traducibilidad. No se tienen por qué anular entre sí, sino pueden ser puntos de partida diferenciantes, afirmativos, de construir, en base a su diferencia, nuevas unidades de sentido. Y ya está. Si por ser breves, te permito concluir. Bueno, pues muchísimas gracias por la mesa, también a las preguntas y